Simplemente me gustaría repetir las libertades que hemos visto de la iglesia para recapitular y poder continuar ahora, que lo que voy a hacer es explicar de dónde viene la autoridad de los pastores, de los ancianos o de los obispos, y vamos a ir por cada una de esas libertades, pero sin quererlas comprobar todavía. Es decir, solamente las voy a mencionar y las próximas lecciones vamos a tener oportunidad para ver cada una de esas libertades, quizá dos o tres, de esas funciones que los pastores tienen. Creo que más o menos son como 11 funciones. Entonces hoy solamente voy a explicar de dónde viene la autoridad de los ancianos, de los pastores, por qué es una autoridad legítima. Después vamos a ver las funciones, pero sin mucho detalle, solamente mencionarlas, solamente tenerlas en mente, y ya en las próximas ocasiones vamos a detenernos en cada una de esas funciones, explicando también cuáles son los límites de cada una de esas funciones de autoridad. Entonces, las libertades que hemos visto de la iglesia son, número uno, la libertad que la iglesia tiene para elegir a sus oficiales, pastores y diáconos. En segundo lugar, la libertad que la iglesia tiene para recibir o para no recibir a una persona que quiera ser miembro. En tercer lugar, la libertad que tiene la iglesia de ejercer la disciplina junto con sus pastores, y también la libertad de restaurar a un hermano, a una hermana que haya pecado y después se haya arrepentido. Y vimos la última vez la libertad de tener comunión con otras iglesias. Quisiera mencionar muy brevemente algunas libertades que no mencioné, pero no las mencioné porque tienen que ver con esas otras libertades. Y una de esas es la libertad para enviar a uno o más de sus ancianos según lo requiera el servicio de Cristo. Entonces, sea que si la iglesia quiere enviar a un anciano como representante en un sínodo, algo hablábamos de eso la vez pasada, la iglesia tiene la libertad para elegir un hermano y decir: hermano, por favor, queremos que vayas a este sínodo. O si la iglesia dice, como pasó con el hermano Jorge Rodríguez que vino para acá, ¿quién fue el que le tuvo que dar el visto bueno para decir: hermano, puedes ir y apoyar a esos hermanos? Pues en primer lugar, su iglesia local. Su iglesia local le dio el visto bueno, le dijo: hermano, sabemos que el Señor te ha estado utilizando. El hermano ya había estado apoyando en otros procesos similares para que las iglesias en otras partes de Latinoamérica quedaran bien fundamentadas, y el hermano dice que su iglesia local se goza en que el hermano pueda participar en esas cosas. Entonces, la iglesia tiene la libertad también para decir: hermano, puedes ir y apoyar a tal obra, visitar tal obra, etcétera, según la necesidad lo requiera. También hay una libertad para apartarse de la comunión de aquellos de quienes carecen de autoridad para excomulgar. Es algo que dice Contón. ¿Qué quiere decir esto? Y tiene que ver mucho con la disciplina, por eso no la traté por separado. La iglesia, hermanos, no puede expulsar a todos sus pastores, o no puede disciplinar a todos sus pastores. Porque para que haya un acto formal de disciplina se necesita la autoridad de la iglesia y se necesita la autoridad de un pastor que diga la sentencia. Entonces, suponiendo un caso, que hubiera 3 pastores en una iglesia y los 3 hermanos de repente empiezan a hacer cosas que están muy mal, la iglesia no tiene autoridad para decir: vamos a excomulgarlos, porque ¿quién va a dictar esa sentencia? Pero la iglesia tiene autoridad, nos dice Cotton, para apartarse de la comunión, para decir: hermanos, ustedes no están predicando bien el evangelio, están predicando otra cosa, están enseñando que hay que dar diezmos, que si no vamos a tener maldición y muchas cosas así. Por poner un ejemplo, la iglesia tiene la libertad para decir: no los vamos a obedecer, porque ustedes están enseñando una cosa contraria a las Escrituras. Y por último, la iglesia también tiene libertad de recurrir a un sínodo en caso de que haya una división. Y ya habíamos hablado algo de eso. La iglesia puede decir: tenemos un gran problema,
y no podemos resolverlo solos. Hay que llamar a más hermanos de la misma fe y práctica, hay que reunirnos, que los pastores puedan discutir esto, que lleven la información de esta iglesia y expliquen lo que pasó para que podamos tener razón de este asunto. Entonces, esas son libertades que no había mencionado, pero que cuadran en las que ya habíamos visto. Pero ahora vamos a comenzar a ver cuál es la función que tienen los ancianos. Ya habíamos visto, como dice Cotton, que los ancianos han recibido una llave de autoridad o de gobierno, mientras que la iglesia tiene esa llave de poder o esa llave de libertad. Y hermanos, pasamos ahora a hablar acerca de la autoridad. Voy a hacer algo aquí muy escueto, muy sencillo. Supongamos que el cuadro es la iglesia y voy a poner un color aquí, quizás diferente, y que esta línea que está arriba son los pastores. Lo que hemos visto hasta hoy, que es la libertad que la iglesia tiene, la iglesia tiene libertad para elegir quiénes van a ser sus oficiales. Pero la pregunta que estamos considerando hoy es, ¿y hay otro tipo de autoridad? ¿De dónde han recibido los ancianos esa llave de gobierno o autoridad? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vayamos por favor a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Voy a anotar por aquí. 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5. Uno de los requisitos de los ancianos o de los obispos, nos dice el versículo 4, es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Noten esa palabra, hermanos, que gobierne bien su casa. ¿Qué nos dice eso de la iglesia? Si la persona o el candidato a pastor, anciano, tiene que gobernar bien su casa, debe de hacerlo porque va a hacer algo similar en la iglesia. Va a ejercer una tarea de gobierno. Si no, vean, hermanos, el capítulo 5, versículo 17, también del mismo libro. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra gobierno obviamente implica un ejercicio de autoridad. Pero la pregunta que estamos considerando hoy es, ¿de dónde viene esa autoridad? Hemos visto que la iglesia tiene libertad para elegir a esos oficiales. Pero ahora hay que preguntarnos, ¿pero han recibido una autoridad que les haya sido dada por Cristo como para ejercer esas funciones? Vayamos por favor ahora a Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, Hebreos 13, 17 nos habla también de una relación entre el pastor y la iglesia en la que obviamente hay un ejercicio de autoridad. Si se les dice a las personas que estaban en la iglesia de los hebreos que tenían que sujetarse a sus pastores, ¿quiénes iban a ejercer esa autoridad? Los pastores, por medio de su enseñanza. Entonces, estos pasajes nos dejan ver que en efecto hay una autoridad que los pastores tienen. Pero en Hechos 20:28 vemos de dónde viene esa autoridad. Hechos 20:28.
Dice la Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces aquí nos dice, voy a poner acá, Hechos 20:28, ¿de dónde viene esa autoridad? ¿Cuál es la procedencia de esa autoridad? ¿Y cuál es la procedencia según el texto, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero juntamente con esa autoridad que han recibido, que el Espíritu Santo pone a estos hombres para apacentar la iglesia del Señor, también hay una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Se implica por la palabra obispos. Obispos, porque ¿cuál es la tarea de un obispo? El estar vigilando y cuidando a la grey. Entonces Hechos 20:28 nos dice que sí hay una autoridad que les ha sido dada a los pastores, además de esto que habíamos visto. No solo la iglesia tiene la libertad para elegir a los pastores, sino que Dios mismo les concede una autoridad para el ejercicio de sus funciones en la iglesia. El Espíritu Santo les delega la tarea de ser obispos del rebaño y hay una gran responsabilidad. De hecho, en el texto que vimos en Hebreos se dice que los pastores van a dar cuenta de lo que están haciendo. Y no solo van a dar cuenta a la iglesia, aunque eso es cierto, tienen que dar cuenta a la iglesia, pero también van a rendir cuentas directamente a Dios por el resultado de su obra. ¿Qué nos deja ver esto, hermanos? Que la iglesia no es una democracia, es algo que ya habíamos mencionado. La iglesia no es una democracia. La iglesia tiene una autoridad, la iglesia tiene la llave de poder o la llave de libertad, pero Dios también ha dado pastores o ancianos y ellos tienen una llave de autoridad y funciones de gobierno. Esto nos dice además que el pastor es un hombre que tiene autoridad y gobierna a la iglesia. Con esa palabra, como la hemos visto en 1 Timoteo capítulo 3 o 1 Timoteo capítulo 5, un gobierno. Y ahorita vamos a ver cuáles son los actos de ese gobierno. Y como he dicho, por este gobierno tienen que dar cuentas a la iglesia y tienen que dar cuentas a Dios. Vamos a ver ahora cuáles son los actos, hermanos. Y de nuevo los voy a resumir. Muy probablemente vayan a tener preguntas acerca de estos, pero los vamos a ir revisando con calma, tratando de tomar 2 o 3 por sesión para que nos quede bien en claro. Los actos del gobierno de los pastores. En primer lugar, la predicación. Y lo que está unido a la predicación, que está unido a la palabra, la predicación, los sacramentos. La predicación, la enseñanza y los sacramentos. Esa es la primera función. Dice John Cotton: el primero y principal es que los ancianos que trabajan en la palabra y la doctrina deben atender principalmente a la predicación de la palabra con toda autoridad y lo que se anexa a ella, la administración de los sacramentos o sellos. Y Cotton cita ahí lo que Pablo le dice a Tito: habla, reprende y exhorta, le dice Pablo a Tito, con toda autoridad. ¿Con qué autoridad? La autoridad que Cristo le había dado por medio de su palabra. Y por supuesto los sacramentos que están unidos entonces a la palabra. Esa sería la primera función. No sé si me va a caber ahí, si no, ahorita al final los anoto. Y después vamos a ver los límites. En primer lugar, los ancianos tienen el poder de convocar a la iglesia. ¿Esto qué significa? Dice John Cotton: un segundo acto de autoridad común a los ancianos es que tienen el poder de convocar a la iglesia a reunirse según lo requiera cualquier ocasión importante. O sea, es el llamar a una reunión, decir: hermanos, hay que tratar esto, quiero convocar una reunión, dependiendo de la política, 2 semanas, 3 semanas o lo que se tenga, el tiempo con el que se tenga que avisar. Cotton dice: así como los apóstoles convocaron a la iglesia a reunirse para la elección de diáconos, un pasaje que habíamos visto en Hechos capítulo 6,
¿Se acuerdan cuando hubo ese problema de la murmuración, de que las viudas de los griegos, de los judíos que se habían mezclado con los griegos, estaban siendo desatendidas? Y los apóstoles dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas y dejemos la labor de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen los apóstoles? Llaman a una reunión para decidir esta cuestión de los diáconos. Entonces, la predicación, la enseñanza y los sacramentos. En segundo lugar, el poder para convocar a la iglesia. Número 3, la examinación de los oficiales y miembros. Dice John Cotton, es un acto de su poder examinar ya sea a oficiales o miembros, pues si así era para con los apóstoles, mucho más con cualquier otro, antes de ser recibido por la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esas funciones, cuando una persona quiere ser miembro de la iglesia, no solo la iglesia es la que tiene que decir sí. El pastor, el anciano, tiene como función hablar con esa persona e inquirir en el testimonio de esa persona. Lo mismo que pasaría con los oficiales. Yo les había puesto un caso que tenía que ver con esto ya. Imaginemos que una iglesia dice, el 95% de la votación de los miembros dice que hay que elegir a este hermano como pastor. Pero los pastores o el pastor que está en turno sabe algo de ese hermano que la iglesia no sabe. Y es algo bien importante. Es algo que no lo califica para el ministerio. Entonces, ¿qué va a decir el pastor o los pastores de esa iglesia? Van a decir, hermanos, entendemos que ven a fulanito con los dones, pero él nos contó algo que pasó, tal vez un pecado, que lo descalifica en este momento para el ministerio. Entonces, tiene que haber el uso de las dos llaves de una manera armoniosa. O sea, el pastor y la iglesia tienen que estar de acuerdo en decir, que la iglesia pueda decir, no tenemos ninguna objeción, creemos que este hermano debería ser ordenado, y que los pastores o el pastor pueda decir, de la misma forma, no tenemos ninguna objeción, creemos que hay que ordenar a este hermano. Después vamos a hablar de eso, hermanos, a detenernos a detalle, porque ¿qué pasa cuando no hay pastores? ¿Verdad? Que es en la situación en la que estamos. ¿Y cómo ocurre esto de la examinación? ¿Y cómo es la ordenación? Después vamos a detenernos en ese punto. Pero la idea es distinguir ahorita que los ancianos tienen esa función de examinar a oficiales y las personas que quieran ser miembros o añadirse a la iglesia. En cuarto lugar, más propiamente, tiene que ver con el tercero también, la ordenación de oficiales. Vimos que Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos, que dice, con ligereza. Entonces el pastor dice, yo no puedo imponer las manos sobre este hombre con una limpia conciencia. No debe de hacerlo, es una instrucción apostólica. Bajo el peligro de ¿qué? De que se haga partícipe de pecados ajenos, le dice Pablo a Timoteo. Vamos a hablar después cómo sería ese proceso cuando no hay pastores en una iglesia, cómo se daría, cómo se vería. Algo interesante que nos comentaba el hermano Jorge es que acaban de ordenar en la iglesia allá en Ecuador, en Santo Domingo, a un hermano, Santo Domingo creo que sí, a un hermano como pastor, y los fueron a visitar varios pastores de la región, algunos incluso de Estados Unidos, pero ninguno de ellos le impuso las manos. Solamente el que era el pastor de la iglesia local, nuestro hermano Jorge Rodríguez. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a pensar que de alguna manera estos hombres que venían de fuera estaban haciendo como una especie de ejercicio de autoridad, porque ellos no eran parte de esa iglesia local. Claro que sí venían a animar al hermano, venían contentos por su ordenación, pero el hermano Jorge dijo, no, para que quede bien en claro que estos hombres no están ejerciendo ninguna función de gobierno y no son pastores en nuestra iglesia local. Él fue el que le impuso las manos. Vamos a ver detalles así que son cuestiones también importantes. En quinto lugar, los ancianos tienen la autoridad para moderar la participación en la asamblea, o sea, para llevar los turnos en la conversación al momento de hablar. Dice John Cotton, es un acto de la llave de la autoridad que los ancianos abran las puertas del discurso y del silencio en la asamblea,
Fueron los gobernantes de la sinagoga quienes enviaron a Pablo y a Bernabé a abrir sus bocas con una palabra de exhortación. Y el mismo poder que llama a los hombres a hablar es el que hace callar a los hombres cuando hablan de una forma equivocada. Aún todavía, cuando los mismos ancianos se encuentran en una situación de ofensa o bajo la sospecha de una, los hermanos tienen la libertad de exigir satisfacción de manera modesta en relación con cualquier infracción pública de la regla. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor puede moderar los turnos a la hora de que la congregación esté participando en una reunión formal para decidir algo, y que puede también, en caso necesario, si ve que alguien está cayendo en desorden o diciendo cosas que no debería, poner un alto en ese momento. Pero Cotton también nos dice, porque recuerdan que él era congregacionalista, y ese es el gobierno al que aspiramos, que la iglesia tiene poder para pedir una explicación. La iglesia puede pedir, él cita Hechos capítulo 11, cuando le preguntan a Pedro por qué había visitado a la casa de Cornelio y por qué se había sentado con hombres gentiles. La iglesia en Jerusalén le pidió una explicación a Pedro, y la iglesia tiene derecho de pedir entonces una explicación de las decisiones en las reuniones. En sexto lugar, los ancianos tienen también la autoridad para preparar los asuntos que se traten en las reuniones de miembros. Y por supuesto esto es una responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si van a tratar algo con la iglesia, tienen que prepararlo de antemano y llevar el orden. Es decir, hermanos, vamos a tratar este y este otro punto. En la primera situación, esto es lo que pasa. Supongamos un caso de disciplina. Esta es la evidencia. Y presentar a la iglesia esta información. Dice John Cotton, corresponde a los ancianos preparar de antemano los asuntos que han de ser tratados por ellos mismos o por otros ante la congregación. Como los apóstoles y los ancianos reunidos en la casa de Jacobo dieron instrucciones a Pablo sobre la forma de comportarse para evitar que la iglesia se ofendiera cuando compareciera ante ellos. Dice, por lo tanto, cuando la ofensa de un hermano debe ser llevada a la iglesia, los ancianos deben considerar y preguntar de antemano si la ofensa realmente tuvo lugar o no, si está debidamente probada y ordenadamente procedida por los hermanos de acuerdo con la regla. Si no, imagínense el peligro que eso pudiera causar. Se acercan unos testigos y le dicen a un pastor, hermano, está pasando esto. Imagínense que el pastor no averiguara bien la información que hay y que no hubiera evidencia contundente y lo llevara delante de la iglesia. ¿Se imaginan el desorden, el escándalo, los problemas, la división incluso que eso podría causar por un malentendido? Porque el pastor no averiguó diligentemente si había evidencia, si habían tratado con esta persona, si tienen bien ordenada la información. Se puede prestar para muchas, ¿cómo decirlo?, conflictos, muchos problemas. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de averiguar cómo fue el proceso de esa persona, qué información hay, qué evidencias, cuál es su respuesta o la respuesta de esa persona en un momento dado, en el caso de una disciplina, por ejemplo. Y dice también Cotton, en este sentido, tienen el poder de rechazar las quejas sin causa y desordenadas, así como de proponer y tratar las quejas justas ante la congregación. Si se fijan, hermanos, la forma en que funcionan estas dos autoridades es equilibrándose. Si la iglesia no tuviera la autoridad de los ancianos, se prestaría ese ejercicio de libertad para abusos, y de la misma manera al revés. Si los ancianos no tuvieran las libertades de la iglesia que tienen que respetar, se prestaría también para un abuso de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? En esas dos llaves hay un equilibrio. En séptimo lugar, los ancianos tienen la autoridad para informar a la iglesia lo que la ley de Cristo dice acerca de una ofensa y para emitir una sentencia correspondiente. Muy parecido a cómo funcionaría un juez. Por ejemplo, dice Cotton, cuando la ofensa, en un caso de disciplina, parece verdaderamente escandalosa, los ancianos tienen el poder de Dios para informar a la iglesia sobre cuál es la ley
o regla y voluntad, dice él, de Cristo para la censura de tal ofensa. O sea, los ancianos pueden decir, hermanos, fue este pecado. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios de este pecado? Esto y esto y esto. Y con base en ese fundamento bíblico, entonces pronunciar una sentencia y decir, mi recomendación es que la sentencia para este caso sea la siguiente. Y emitir ese juicio. Dice él, y cuando la iglesia discierne lo mismo y no tiene ninguna excepción justa en contra, sino que condesciende a ello, es un acto adicional del poder de los ancianos dar sentencia contra el ofensor. O sea, si la iglesia dice, es cierto, eso fue lo que pasó, no podemos negarlo. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué va a esperar ahora la iglesia? Que el anciano diga, hermano, ¿cuál va a ser la sentencia? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este caso? Dice Cotton, hermanos, que esto es interesante, el texto que cita, se había prometido en los profetas, y él cita Ezequiel 44, que dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas. Número 8. Los ancianos tienen el poder de despedir a la iglesia con una bendición en el nombre del Señor. Si los ancianos tienen el poder, está dentro de sus funciones convocar a la iglesia, se sigue en un acto para despedir a la iglesia, también tienen que ser ellos los que lo hagan, que es lo que conocemos como la bendición al final de un culto, al final de la predicación, de una reunión de adoración. Número 9 es que los ancianos tienen poder para denunciar. ¿Qué significa esto? Que tienen el poder para exhortar a una persona en privado con el propósito de que nadie viva desordenadamente, ni ociosamente, ni escandalosamente. El mandato de los apóstoles aduce un poder en los ancianos para poner estos deberes sobre el pueblo de manera efectiva. Entonces, ¿qué debería esperar la iglesia en las funciones de los ancianos? La iglesia debería esperar que el pastor diga cosas incómodas, pero que sean las cosas que vienen en la palabra de Dios. Que sea fiel en decir, si alguien está caminando mal, hermanito, no es por ahí, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que está escrito, esto y esto y esto. Número 10, que vamos a tratar después, es cuál sería el poder de los ancianos en los sínodos, en esas reuniones en las que hay varios pastores o varios mensajeros enviados por iglesia y los están representando allí. Después vamos a hablar también de eso, cómo se ve esa autoridad en los sínodos. Y por último, hermanos, algo que es parecido a lo que veíamos ahorita en la iglesia, el pastor tiene poder para dejar a una iglesia que haya caído en completa apostasía. Así como la iglesia tiene el derecho de apartarse de la comunión y dejar de sujetarse a pastores que están enseñando algo que es contrario a las Escrituras. Si toda la iglesia se aparta, dice John Cotton, obviamente en un caso muy extremo, el pastor tiene autoridad como para decir, me voy. Cotton dice, en caso de que la iglesia caiga en blasfemia contra Cristo y en el rechazo obstinado y la persecución del camino de la gracia, y no se puede esperar un sínodo o no haya ayuda de un sínodo, los ancianos tienen el poder de apartarse de los discípulos y de llevarse las ordenanzas con ellos, y con ello denunciar tristemente el justo juicio de Dios contra ellos. Por supuesto que esos dos escenarios, tanto en el que los pastores se apartan como en el que la iglesia se aparta, son terribles. He escuchado de casos, por ahí un hermano, no les voy a decir quién, es de Estados Unidos, es un predicador algo famoso, es un hermano ya grande, pero ya no les digo más porque van a empezar a preguntar. Él lo cuenta en su testimonio que tuvo que salirse de su iglesia. Fue un poco diferente su caso, pero él empezó a enseñar las doctrinas de la gracia y una mitad estaba de acuerdo y la otra mitad estaba en desacuerdo. Entonces
para no causar una división mayor, él se vio obligado a renunciar, a irse. Entonces, puede ser que ocurra el caso. Quizás en el tiempo en el que hablaba Cotton, algunos se volvían a la iglesia del Estado, como había sido la iglesia anglicana. Recordemos que este hombre, como muchos otros, salieron de Inglaterra por la persecución, porque la iglesia de Inglaterra en un tiempo solo toleraba que existiera la iglesia del Estado, la iglesia que el rey o la reina dieran su visto bueno, ¿no? Dieran su sanción para decir, esta es la iglesia y no hay otra. Entonces muchos salieron perseguidos de allí, y había iglesias que por la presión, o incluso pastores, cedieron a la presión del Estado, a la presión del Estado. Entonces, pues esas son las 11 funciones, hermanos, que tienen que ver con la autoridad. Repito, la mayor lección que podemos sacar en este momento es cómo funciona esto. Es cierto, hay una autoridad, una libertad que la iglesia tiene para elegir a sus oficiales y decir, hermano, queremos que tú seas nuestro pastor, pero también hay una autoridad que les ha sido concedida a los ancianos por el Espíritu Santo para ejercer estas funciones de gobierno que hemos visto. Pues hermanos, sé que quizás hay muchas preguntas, pero repito, vamos a ver con calma cada una de esas funciones y cuáles son los límites de esa autoridad, porque es algo que tenemos que tener bien en claro y algo que tiene que reflejarse bien en nuestra política. ¿Cuáles son los límites de esa autoridad? Entonces, pues abro el tiempo, no sé si hubiera alguna pregunta, hermano, y vamos a pasar micrófono esta vez. Sí, ok, hermano, usted lo tiene. Hermano, con relación a esto último que hablabas, que fue con lo que comenzaste la enseñanza, y a la luz de lo que comentas de que las dos llaves, ¿no? Unas llaves las tiene la iglesia y otras llaves los ancianos. Tú comentas que si un caso muy drástico donde los ancianos o el pastor prácticamente está apostatando, la iglesia no puede emitir un juicio con él. Aquí se puede apoyar de un concilio como el que conocemos o que conocimos, para que con ese apoyo, aunque sea el concilio externo, esta persona pueda ser quitada del cargo. Y la otra era, bueno, ya no me acuerdo, pero esa primera. Sí, hermano, si hay un sínodo, la iglesia tiene que recurrir a ello, pero aún en el caso de que haya un sínodo, si la iglesia quisiera expulsar a esa persona, tendría que señalar al hombre que viene de un sínodo, o quizás alguno de los hermanos de buen testimonio que cumpla con los requisitos de un pastor, para decirle, hermano, queremos que tú dictes la sentencia. Entonces, eso, hermano, para guardar que es la autoridad que tiene la iglesia local. O sea, que nadie externo a la iglesia local puede ejercer una autoridad por encima de ella, para ser consecuentes con lo que hemos estado viendo. La iglesia tendría que decir, queremos que fulanito, y señalarlo como un todo. O sea, la mayoría de la iglesia debería haber un acuerdo ahí casi total, de decir, hermano, queremos que tú lleves este caso de disciplina y dictes la sentencia. Benjamin Kitch habla de un caso así y dice que si no hay otra manera, pongan a alguien de la misma iglesia que cumpla con los requisitos de pastor para que él sea quien dicte la sentencia. Se podría decir que es como un pastor interino, un responsable interino que va a ayudar con la ejecución. Sí. Ok. Y la otra pregunta era, en el caso del pastor, él sí puede en forma unilateral retirarse de la iglesia sin que tenga que haber algún concilio o algo, ¿no? Si él determina que ya no quiere estar en esa iglesia, él sí tiene esa autoridad para hacerlo. En el caso de que hubiera apostasía, pero tendría que denunciarla pues varias veces desde el púlpito. O sea, tendría que exhortar a la iglesia a decir, si no se arrepienten, el Señor va a quitar su candelero. Creo que sería un caso muy extremo, pero sí se vería así, hermano. Sí tendría esa autoridad para decir, yo no puedo administrar las ordenanzas. Voy a poner un caso muy extremo, ¿no? Pero si aquí están adorando a la Virgen, por ejemplo, o sea, algo que sea completamente
Claro, o sea, que no haya duda de que lo que se está haciendo ahí es otra cosa. ¿Sí? Algo iba a decir ahorita. En el caso de que haya varios pastores, hermano, los otros pastores pueden disciplinar a un pastor. Ese sería otro caso también. ¿Sí? El pastor debe estar sujeto a las mismas responsabilidades que tiene cualquier otro miembro. No está exento de estar en las reuniones, de participar de la vida de la iglesia. Es un miembro también de la iglesia y está sujeto a ese procedimiento también. Hermano. La oración que decía acerca del final, la bendición, ¿es exclusiva solo del pastor o la puede dar alguien más en la iglesia o externo en el caso de, no sé, familiares, un papá, una mamá o alguien más? Vamos a ver con más detalle esa función, pero tendría que ser un pastor o alguien que haya sido señalado por la iglesia, que tenga el poder de convocar y de despedir a la reunión. Ajá. O un pastor o alguien señalado por la iglesia en común acuerdo, como lo que estamos viendo ahorita. Gracias, hermano. Hermanos, no sé si hay otra. Pues fue algo más de revisión, quizá en las próximas habrá. Hermano Víctor. Hermano, la pregunta la dejé al final a propósito porque a lo mejor no es tanto del tema, es sobre una palabra de los obispos. Por el contexto que se tiene católico, tal vez aclarar si tiene algo más que ver que anciano, ¿no? De un uso común con anciano, o si tiene algo más que ver como supervisor, sí, o alguna cosa superior. Pero había tratado con una pregunta similar, pero vamos, hermanos, a Hechos capítulo 20. Ahorita voy a apuntar los textos también aquí para que los tengan. Hechos capítulo 20. Y vamos a ver versículo 17 y luego vamos a ver el versículo 28. Hechos 20, 17 nos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, esto es Pablo, a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos con los que Pablo tiene este discurso, este sermón en Hechos capítulo 20? En el versículo 28 él les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. De esto deducimos lo siguiente: los ancianos son los mismos que Pablo llama obispos en el versículo 28. Y dentro de esa misma imagen que se nos da, Pablo habla de un rebaño, Pablo habla de apacentar, y después Pablo va a hablar en el versículo 29 de lobos rapaces. O sea, la idea del obispo es alguien que está como sobrevedor, vigilando y cuidando del rebaño. De ahí sacamos el título de pastor también, de esa imagen del rebaño. Pero en un texto en el que lo tenemos de igual forma, es Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Desde el versículo 1. Primera de Pedro 5, 1. Ruego, aquí dice, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
el apóstol Pedro los llama ancianos. Claramente el apacentar la grey es una tarea de los pastores, por eso se llaman pastores, tienen ovejas a su cargo. Pedro llama a Cristo el príncipe de los pastores, implicando que está hablando con pastores en ese momento. Entonces, si juntamos esos dos textos, y aún hay algunos más, pero por mencionar solamente otro, 1 Timoteo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Los requisitos que encontramos allí acerca de los obispos, si juntamos lo que tenemos en Hechos capítulo 20, si juntamos lo que tenemos en 1 de Pedro capítulo 5 y vemos que ejercen funciones de gobierno y de enseñanza, creo que la única conclusión posible que podemos sacar es decir, esos tres títulos se refieren a un mismo oficio, a una misma persona, pero, aquí está lo interesante, esos tres títulos se utilizan para describir la tarea del pastor o del hombre que Dios ha levantado, del hombre de Dios. Entonces, yo diría, hermano, que la razón por la que hay tres palabras para designar un mismo oficio es porque los pastores hacen una tarea que es multiforme, o sea, que está caracterizada por muchas cosas. Por un lado, la sabiduría con la que se debería conducir un anciano, alguien pasado en años, que ha experimentado las alegrías y las aflicciones de esta vida, que ha adquirido sabiduría de su experiencia, que conoce bien la palabra de Dios. Un obispo, porque es alguien que va a tener que estar vigilando al rebaño, cuidando al rebaño, incluso de lo que Pablo llama a los lobos, vigilando que no haya una fuerza externa que esté atacando al rebaño. Y pastores por el cuidado cercano que deben mantener, como un pastor lo haría con su rebaño. La Escritura nos habla de la vara y el cayado. Las ovejas, sabemos, son animales muy necios y a veces hay que pues ejercer cierta fuerza sobre ellos, ¿no? Para indicarles cuál es el camino. Entonces, creo que la razón por la que hay estos tres títulos es para designar que es una tarea colosal. No sé si eso, hermano, aclare más o menos. Obispos, sí. Sí, ya bien. no la llegamos a usar, pero presbítero casi no. Viene, bueno, voy a escribir por aquí. A ver, espérenme. Ah, sí, ya. Esa es la palabra en griego. Episcopos, y lo que pasó es que hubo una especie de transliteración por el que la palabra griega pasó a conocerse como obispos. En realidad no sería una traducción como tal, por eso suena medio raro, porque viene directamente de ese término, es muy difícil traducirlo, pero sería alguien que está por encima de alguien velando, vigilando. Sí, nosotros creemos que hay solamente dos oficios, pastores y diáconos, y los pastores se pueden llamar también ancianos u obispos, según al ángulo con el que nos estemos refiriendo a su tarea. Entonces, en un gobierno congregacionalista, pues no habría nadie más, ¿no?, que esté por encima, como para decir hay una autoridad más arriba, obispo, arzobispo, etcétera, ¿no? Es una autoridad, es un gobierno más horizontal. Sí. Hermano, Sí. yo quiero preguntarle algo. Y leímos primera de Timoteo 1:5, donde dice que pues el propósito de este mandamiento. Aquí nosotros dice mandamiento y nosotros aquí en la iglesia decimos, ¿cómo?
No, ordenanza. Ah, ajá. ¿Cómo es lo correcto? Ok. ¿Cuál sería la diferencia entre mandamiento y ordenanza? Sí. Yo creo que el término ordenanza es algo que debemos reservar para los dos sacramentos que existen, el bautismo y la Santa Cena. Si empezamos a llamar algo ordenanza, porque ese es el lenguaje que ha utilizado la Iglesia históricamente, que está en nuestra confesión, si empezamos a llamar algo ordenanza que sea un mandamiento, se puede prestar a confusión y de repente vamos a decir, no son 2 ordenanzas, hay 3 y ya vamos a estar enseñando otra cosa, ¿no? Entonces, si la distinción sería, hermana, que las ordenanzas son mandamientos positivos, algo que mencionaba en la predicación. Y eso quiere decir que la única forma en que podemos conocer esas ordenanzas es porque Cristo las añadió, son un mandamiento añadido. En un sentido son un mandamiento porque hay que celebrarlas, pero al decir que son ordenanzas las estamos distinguiendo de los demás mandamientos, porque son mandamientos que Cristo añadió. No están en el Antiguo Testamento y no podríamos conocerlos si no leyéramos las Escrituras. Entonces esa sería la distinción. Ordenanzas las reservamos para los sacramentos, que son cosas que Cristo añadió o cosas que Cristo agregó. No sé si eso más o menos le ayuda, hermana, o... Ajá. Que yo di gracias a Dios por los mandamientos. Ajá. Y me dijeron, no, es que usted está mal. Dice, porque no son mandamientos, son ordenanzas. Y entonces cuando vine aquí me dijeron, no, es que es lo mismo. La ordenanza es igual que el mandamiento. Hay una distinción, sí hay una distinción. No tiene nada de malo dar gracias por los mandamientos. Digo, no sé por qué le hayan dicho eso. Los mandamientos son buenos, son santos, son justos, son la voluntad de Dios. Pero cuando decimos la palabra ordenanza, sí es para distinguir que son cosas que Cristo añadió, que son parte del Nuevo Testamento, el bautismo y la Santa Cena. Es solamente para hacer esa distinción, pero no hay ninguna otra razón. Gracias. Hermanos, pues terminamos entonces. Déjenme anotar los textos nada más que dije ahorita, Hechos 20, veíamos Hechos 20, 7, ¿verdad? 17, Hechos 20, 17 y versículo 28, ¿era el otro? 28, y vimos Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, y por ahí hay otro que se me está pasando, quizás, ya sé cuál era Tito 1, 5 al 7, Tito 1, 5 al 7, el versículo 5 los llama ancianos y el versículo 7 los llama obispos, entonces se utilizan como términos intercambiables o sinónimos. Nada más para que los apunten, hermanos, de esa duda, para que veamos que es el mismo oficio. Hechos 20, 17, 28, Primera de Pedro 5, el 1 al 4 y Tito capítulo 1, versículo 5 al 7. Pues si no tenemos más preguntas, vamos a terminar en oración, hermanos. Oremos.